Hola, ¿cómo están, chavitos y chavitas y personas de sexo incierto? Mi nombre es Eduardo Lugo y quiero recordarles que este es un canal que promueve la diversidad. Entonces, si tú LGBTQXZR estás escuchándome, te mando un saludo y un beso en el lugar que prefieras. En el chimuelo, si así lo deseas tú. Bueno, el día de hoy hablaremos de un tema súper breve, compañeros, no les voy a aburrir tanto, pero es importante y moderadamente preguntado el tema de la traumatología pediátrica. Porque uno no es niño si en algún momento de su vida no se ha dado un semejante vergazo. Se ha roto un puto hueso o le han aventado la piedra del molcajete por desmadrosito. Porque uno juzga a las madres de familia o padres que golpean a sus hijos y todos los que los juzgan porque no tienen hijos, cabrones. No tienen a un pequeño demonio que te contesta y se pasa sus reglas por su pequeño culo pediátrico. Entonces, sí, amigos, una que otra cachetada al pinche niño latoso no le hace daño a nadie, ¿ok? Entonces, por si algún día en el súper ven que una señora está diciéndole pendejo a un niño, traten de ponerse en su lugar. Sean empáticos, gente. Un niño a veces sí merece un madrazo. Ya dicho esto, podemos dar inicio al tema de hoy, el tema de los madrazos, amigos, de la traumatología pediátrica. Recuerden que soy Eduardo Lugo, síganme en mis redes sociales si quieren conocerme y escuchar cosas muy cagadas, chistes o pendejadas. Vamos a dar inicio. Vamos a iniciar esta tabla. En primera instancia se ve de hueva, pero les hice unos dibujos muy divertidos y dinámicos para que recordemos lo más importante en cuanto a la patología pediátrica. Vamos a empezar con la displasia de cadera en el desarrollo, enfermedad luxante de cadera, luxación congénita de cadera, como le quieran llamar. Hay que recordar que el 20% de estas son bilaterales y los factores de riesgo que se asocian a esta displasia congénita de cadera es el sexo femenino, la laxitud familiar, presentación de nalgas, macrosomía y oligohidrapnios. Hay que recordar que para explorar están las famosísimas maniobras de Ortolani y la maniobra de Barlow. Para recordar una mnemotecnia, maniobra de Ortolain, de adentro, que en esta vamos a colocar el pulgar del explorador en la cara medial del muslo del recién nacido y los dedos índice y medio en su cara lateral, y vamos a realizar una abducción progresiva acompañada de una presión anterior sobre la zona del trocánter mayor con la cadera y la rodilla a 90 grados de la flexión. In es para recordar que vamos a introducir la cabeza del acetábulo y se va a percibir como un chasquido. Esto quiere decir que está luxada y con la maniobra de Ortola-In la metimos otra vez y es positiva en caso de que escuchemos este chasquido metálico. Por otro lado está la maniobra de Barlow, out de afuera, para recordar que en esta vamos a hacer una luxación. Vamos a colocar la cadera en flexión y aproximación y la rodilla en flexión. Vamos a presionar el dedo pulgar en la ingle sobre la extremidad proximal del fémur y la vamos a tratar de desplazar en sentido posterior y ahí vamos a percibir un resalte o chasquido, que es lo que va a coincidir con la luxación de la cabeza. O sea, eso va a indicar que estamos enfrentándonos a una cadera luxable, ¿ok? En la clínica va a haber una limitación en la abducción, no va a poder abrirse tanto de patas y asimetría de pliegues. Diagnóstico lo vamos a utilizar, vamos a realizarlo con ecografía y la radiografía a los 3 meses. De 3 a 4 meses la radiografía es importante, menos de 4 meses usar la ecografía. En la radiografía simple no queremos meternos en eso de las líneas y la chingada y lo que sea, pero para valorar la posición de la cabeza femoral vamos a tomar como referencia las líneas de ambos cartílagos fisiarios trirradiados, que son la línea de Hilgen-Reiner, la vertical tangente al reborde acetabular superlateral, que es la de Perkins, y la cervicoobturatriz, que es la de Shenton. Esto no es muy preguntado, no es muy importante,
pero si tienen duda, googleenlo, es muy fácil de entenderlo con una imagen que no quise ponerles porque tengo una hueva muy cabrona. El tratamiento, esto sí es muy importante. Menor de 6 meses, el arnés de Pavlik, 6 meses a 24 meses, osteotomía femoral o acetabular, y más de 24 meses, reducción abierta y osteosíntesis. Ahí ya nos vale madres, ya podemos operarlos. Lo más importante es recordar, menor de 6 meses, arnés de Pavlik, después no, porque es más cabrón que un pinche niño arriba de 6 meses soporte tener el arnés de Pavlik. Podemos enyesarlo, esa también es otra opción. Muy bien, aquí esto es para recordar que se va a asociar a un neonato. El 666, para recordar menor de 6 meses, podemos usar el arnés de Pavlik. Hay que recordar que se asocia a macrosomía, por eso es un niño grande, un niño gordo, oligohidramnios, y la presentación va a ser de nalgas, ¿ok? Esos van a ser factores de riesgo para la displasia congénita de cadera. Continuamos con la artritis séptica. Esta va a ser típica en el recién nacido y en el lactante. Hay que recordar, es muy importante, va a haber una distribución hematógena y el factor etiológico principal va a ser Staph aureus. Va a haber un paciente como cualquier infección con un cuadro séptico, inmovilización del miembro afectado, y el diagnóstico lo vamos a realizar con ecografía y artrotomía. En caso de que sea un paciente que esté muy séptico, tenemos que hacer una artrotomía urgente y una antibiótico-terapia intravenosa. Les hago un pequeño dibujito para recordar que vamos a encontrar una articulación inflamada, el paciente va a tener un cuadro séptico y lo clave de la artritis séptica es que va a haber una inmovilización del miembro afectado. Hay que recordar que vamos a hacer la ecografía y la artrotomía urgente y antibiótico-terapia es necesaria. Por eso aquí hay un bisturí para recordar eso. Por otro lado está la sinovitis transitoria. Bueno, primero leemos la tabla. Van a ser en pacientes de 3 a 8 años, generalmente va a ser en pacientes hombres que tienen una historia de infección de vía respiratoria. El dolor va a estar irradiado a la rodilla, va a haber marcha dolorosa y lo que nos va a dar la clave diagnóstica va a ser la cojera. No de ese tipo de cojeras, amigos, una cojera, o sea, de que caminas cojo, por así decirlo, pinches calientes. El diagnóstico de exclusión, o sea, si no tiene fiebre, si no tiene alguna otra cosa, entonces tiene una sinovitis transitoria. El nombre transitoria quiere decir que se le va a quitar tarde o temprano y el tratamiento va a ser sintomático. Aquí tenemos a un paciente transitoria, por eso tiene un reloj como en medio para recordar que estamos hablando de la sinovitis transitoria. Se va a asociar a una infección de vías respiratorias y va a haber un dolor irradiado a la rodilla, marcha dolorosa y va a haber cojera, ¿ok? Continuamos con la enfermedad de Pertes, que se va a dar en niños de 4 a 9 años. El nombre completo es la enfermedad de Legg-Calvé-Pertes, o pseudocoxalgia, o osteocondritis deformante juvenil, o coxa plana, o lo que sea. ¿Qué chingados es esto? Pues es una isquemia de la extremidad del fémur en crecimiento, y como está creciendo muy cabrón, puede que tenga episodios de falta de irrigación sanguínea, por lo tanto va a condicionar para una osteonecrosis parcial y posterior revascularización y reosificación, depende en qué fase la diagnostiquemos. Puede aparecer de 2 a 13 años, pero lo más común es de 4 a 9 años. Va a ser unilateral en el 90% de los casos, va a ser mucho más frecuente en varones y poco frecuente en afroamericanos. Un niño negro se salva de enfermedad de Pertes, sin embargo un niño negro tiene que luchar para sobrevivir y tiene que cazar, entonces pues mínimo no tiene enfermedad de Pertes, pero pues se puede morir de hambre en cualquier momento. Se va a asociar con un retraso en la edad ósea y se asocia mucho a hiperactividad, se asocia mucho a tabaquismo pasivo y alteraciones de las somatomedinas. Es más que nada algo de crecimiento, ¿ok? En la clínica vamos a encontrar claudicación, limitación de rotación interna y abducción y marcha dolorosa.
El diagnóstico lo vamos a hacer con radiografía, ecografía y resonancia magnética. El tratamiento va a ser sintomático. Si hay mal pronóstico, podemos usar conservador, ortesis de centraje. Y si está muy cabrona la enfermedad, tenemos que realizar una osteotomía e incluso podemos retirar la parte que no está siendo irrigada, la parte isquémica del fémur. En general también no les puse una imagen radiográfica porque no es muy preguntado para el ENARM, pero podemos encontrar un abultamiento de la cápsula, una rarefacción subcondral, un aumento de distancia entre cabeza y cavidad, densidad aumentada, engrosamiento de la placa epifisiaria y una epífisis más pequeña. ¿Okay? En la radiografía tenemos, como ya les dije, el 90% es unilateral. Podemos hacer la comparación entre la cadera normal y la cadera afectada. Aquí tenemos una pequeña imagen. Esa es la enfermedad de Perthes. Les puse un güey con una cabeza de pene para recordar que estamos hablando de la enfermedad de Perthes. Vamos a encontrar un güey con claudicación, limitación de la rotación interna y abducción. Y listo. Hay que recordar también, aquí hay unos eritrocitos que tienen como botoncitos para recordar que se asocia a una alteración de la coagulabilidad sanguínea. Y finalmente está la epifisiólisis femoral proximal. Esta se va a dar en adolescentes masculinos gordos con alteración de la maduración sexual y alteraciones endocrinas. Puede ser un paciente que tenga un Klinefelter. ¿Y qué es en sí la epifisiólisis femoral proximal? O sea, ¿qué significa? Pues significa que va a haber un deslizamiento entre el cuello femoral y la epífisis femoral proximal, quedando esta última posterior e inferior, y la clínica más frecuente va a ser dolor crónico, limitación de la rotación interna y dolor sin traumatismo previo. Entonces, un güey con dolor crónico, gordo, que tiene Klinefelter o lo que ustedes quieran, cabrón, el cabrón es muy probable que tenga epifisiólisis femoral proximal. Hay que recordar que en el diagnóstico simplemente va a ser de radiográfico. Depende en qué fase podemos encontrar alteraciones fisiarias y metafisiarias, y vamos a encontrar literalmente el deslizamiento que puede detectarse trazando una línea que se llama la línea de Klein-Treutzow. También googleenla, pero en sí es una línea en donde la prolongación de la cortical supralateral del cuello corta un segmento cefálico de menor tamaño que en la cadera contralateral, o incluso no llega a rozarla. Entonces tenemos que marcar esa línea de Klein-Treutzow para valorar si hay un deslizamiento. Esto es en cuanto a la radiografía. El tratamiento, vamos a hacer una epifisiodesis in situ, y si la lesión está a más de un tercio, reducción previa, tenemos que realizar una osteotomía. Aquí tenemos, cabrón, a un paciente que está súper gordo. Le puse un sombrerito de EPA para recordar el dibujo de epifisiólisis, de EPA. EPA es un pinche ranchero que dice EPA, EPA. Hay que recordar que se asocia a obesidad y a alteraciones endocrinas. Va a haber dolor crónico y limitación de la rotación interna sin traumatismo previo. Continuamos con el codo de niñera, o como a mí me gusta llamar, el síndrome de la nana golpeadora. No sé en dónde me estén viendo, en qué países me estén viendo, pero en México hubo un video de una nana golpeadora que, perdón que me ría, pero agarraba literal la cacerola de los frijoles calientes y se lo ponía en la cabeza del bebé, güey. O sea, la nana golpeadora. Yo soñé como por una semana, aparte yo era un niño, yo soñé como una semana con la nana golpeadora. Gracias a Dios yo tuve una nana que era un pan de Dios y nunca puso una cacerola de frijoles caliente. Incluso agarraba al niño y lo tiraba a la basura. Vean el video, está en YouTube, está muy fuerte, pero no sé por qué me dio un poco de risa, pero sí está muy cabrón. Si son niñeras, por favor no sean niñeras golpeadoras. Les pueden tomar video y pueden valer madre, seguro esa vieja ya está en la cárcel. Pero bueno, el codo de niñera es una subluxación de la cabeza del radio, por eso aquí hay un radio, del ligamento anular por estar jaloneando al niño. Por el codo de niñera, la pinche niñera violenta que dice, niño, cabrón, no te metas ahí, güey, vámonos a la verga. Lo agarra, lo jala
y hace ese tironcito al brazo. Y vamos a encontrar un miembro pronado y doloroso. El tratamiento, vamos a hacer una supinación y flexión fuerte, supinación y una flexión sin necesidad de inmovilización posterior, y con eso lo vamos a curar, no ocupamos nada más. Y vamos a terminar con la osteomielitis. La osteomielitis es una infección del hueso. Su origen principal va a ser un origen hematógeno, va a ser secundaria infección, y por eso hay unas alitas, porque es Staph aureus de aéreo, va a ser el factor etiológico principal, va a estar asociado a enfermedad vascular periférica. Principalmente se va a dar metástasis de huesos largos, va a haber dolor, por estar triste, impotencia funcional, inflamación con intenso dolor a la palpación, y el diagnóstico aquí lo vamos a hacer como una infección, leucocitosis, principalmente la BSG va a estar aumentada, y el diagnóstico lo vamos a hacer con una gammagrafía TS99, y el diagnóstico definitivo lo vamos a hacer con una punción con biopsia. Hay que recordar que el tratamiento lo vamos a hacer con cloxaciclina, como hay que recordar siempre. Si estamos seguros que la patología va a ser causada por Staph aureus, cloxaciclina es el antibiótico indicado. Hay que recordar que la gammagrafía con TC99 nos va a proporcionar datos de forma más precoz, por lo que será de elección ante la sospecha de osteomielitis, ¿ok? Es precoz. Ya si nos queremos ver muy mamones, pues entonces ya usamos la biopsia. También una resonancia magnética con o sin contraste tiene una gran sensibilidad, sobre todo si la osteomielitis va a ser en región de pelvis. Y listo, compañeros, hemos terminado lo que es la traumatología pediátrica. Ya sabemos lo básico, ya sabemos lo más preguntado. Les aseguro, cabrones, que con que se sepan esto que vimos, se dijeron, no mames, Lugo, te faltó la chingada, güey. No mames, Lugo, te faltaron las fracturas abiertas, güey. No mames, güey, la chingada. Hagan un video ustedes, cabrones. O sea, si me faltaron cosas, hagan un video ustedes. Tengo cosas que hacer, soy una figura pública. Tengo una junta con el presidente Enrique Peña Nieto mañana en la mañana, o sea, con la gaviota es mi chile. Tengo que estar ahí presente, no tengo tiempo como para estar haciendo videos cada 10 minutos. Entonces, compañeros, gracias por verme, gracias por seguirme, los amo a todos, y recuerden, si yo no paso el ENARM, ustedes pásenlo por mí. Hasta la vista, insectos.